Saludos. Hoy es el segundo encuentro sobre el tema Carlos Castaneda. Les recuerdo que estos encuentros son con motivo del aniversario de la partida de Carlos Castaneda, quién sabe a dónde. Él se fue en abril del año 1998, así que estamos en el 22 aniversario de su partida. Carlos Castaneda fue, para quienes no lo conocen, fue un escritor, además antropólogo, graduado, de origen peruano, que dedicó su vida a tratar de entender el nahualismo. El nahualismo es la propuesta chamánica de los pueblos del México antiguo. Voy a escribir el término nahualismo en lengua náhuatl. Se dice nahualotl. Y esta palabra se compone de dos elementos: la raíz nahual y el sufijo yotl, que cuando se une con una raíz terminada en L, transforma la Y en L. Así que nahualotl. Ese sufijo yotl quiere decir, forma sustantivos abstractos, quiere decir condición de o el sentido genérico de algo. Así que lo que nos importa descifrar es la palabra nahual. Y a eso se dedicó Carlos Castaneda, le dedicó su vida. Hemos de tener en cuenta dos elementos. Primero, Carlos Castaneda es el nombre de un ser humano. Es una persona. Por lo tanto, como él mismo escribió en un momento, transfiere tu confianza a ti mismo. Mi opinión sobre el mundo no es más que una interpretación. Así que fue un hombre bien honesto. Dijo, todo esto que te voy a decir es solo mi interpretación. De ninguna manera es la verdad absoluta. Esto es una respuesta a aquellos super castanédicos que me dicen, no, tú lo dices de una manera y Carlos lo dice. Sí, Carlos lo dice de otra, yo lo digo de otra. Carlos tenía su experiencia, yo tengo mi experiencia. Ojalá tú tuvieras experiencia suficiente como para no tener que recurrir a las imágenes mentales de Carlos Castaneda. Ahora bien, esta persona, este señor Carlos Castaneda, era un tipo brillante, era un genio, era un tipo mucho más despierto, mucho más agudo que cualquiera de nosotros. Entonces vale la pena escucharlo. Además, sus últimos libros los escribió cuando ya era un viejo, una persona llena de experiencia. Por otro lado, tuvo estudios académicos formales e incluso fue profesor de antropología de la Universidad de California. De manera que además de su experiencia, era un tipo ilustrado, conocido. Por varias razones vale la pena escucharlo. He leído y escuchado a muchas personas que tratan de criticar a Carlos Castaneda simplemente porque no lo entienden. Tan simple como eso. No lo entiendo, así que tengo que criticar. Eso es un implante de nuestra sociedad. Tratar de destruir lo que no comprendemos. Porque eso que no comprendemos es la evidencia de que tenemos un límite. Y yo no quiero tener un límite porque mi ego está por encima de todo. Entonces yo quiero que mi ego lo entienda todo. Voy a juzgar al propio Castaneda, que me excede en sentido literario, en sentido social, de alcance social, en sentido de prácticas, en muchos sentidos. Por eso en estos encuentros yo quiero evitar esa actitud arrogante. No se trata para nada de juzgar a Carlos Castaneda. Él con su interpretación del mundo y yo con la mía. Y a partir de la mía yo voy a tratar de entender las principales propuestas de Carlos Castaneda. Con esto les estoy diciendo que mi posición es muy clara. No tengo la verdad absoluta. Cuando tú practiques, y si tú practicas, tú tienes en este momento un bagaje suficiente como para entrar en tu propia esfera de interpretaciones. A Carlos Castaneda no se le entiende sin práctica. La palabra nahualotl se compone de una raíz nahual que básicamente significa práctica. Ya les mencioné que esa raíz nahual a su vez se compone de una raíz más antigua. Digamos, este es el radical y esta es la raíz propiamente.
Nahual es radical, Nau es raíz. Esta raíz es sumamente antigua y le da nombre a los chamanes desde hace muchos milenios. Esto lo sabemos porque esa raíz aparece tanto en el Viejo Mundo como en América, representando al chamán. Vale la pena conocer algunos de los títulos que forman el Viejo Mundo. Por ejemplo, en la India encontramos varios dioses, por decirle así, en realidad varios maestros que fueron deificados, cuyo nombre termina en la partícula na o incluso en nau, significando una persona que tiene videncia, un vidente. Lo encontramos también, por ejemplo, en la Biblia, donde aparece un profeta que hoy conocemos como Noé, es una españolización, su nombre original y tal como aparece en hebreo antiguo es Naoa. Y se puede probar que esa partícula significa el que fluye. Por eso él se asocia con una caja que fluía por un océano. Es la misma raíz que le da nombre a la nave. Nao todavía se puede decir en español y se entiende. Una nave, una nao. Es la raíz que le da nombre, por ejemplo, al espacio que media entre la puerta de la iglesia y el altar. Esa es la nao de la iglesia. Es un espacio por donde fluye la energía, por donde fluye la atención. Le da nombre a Jesús. Si quiere título, apodo a Jesús, el cual en la iglesia católica se conoce como Nahui. Aquellos que manejen el ritual antiguo de la iglesia saben que a Jesús se le llamaba Yeshu Nahui, que en español significa Jesús mediador. Les estoy diciendo todas estas apariciones de la raíz en el Viejo Mundo para que vean que allá ya tenía un sentido de mediar, de fluir, incluso de transferir. Aparece, por ejemplo, en la leyenda de Jasón y los argonautas. Estos nautas iban al otro lado del mundo a buscar una cosa llamada el vellocino de oro, que se dice en griego aurinaco, siendo ese naco o ese nac otra contracción de la raíz nau. Aparece la raíz nau, por ejemplo, en el término prácrito naga, que en su origen era nahua, y que designa a una categoría de sacerdotes muy antigua que ya desapareció. Estos sacerdotes en realidad eran chamanes, fueron los que hicieron la transición entre el periodo neolítico y ya lo que es la civilización hindú propiamente. Ellos hicieron esa transición. Esa palabra naga se pronuncia en Persia y en lenguas del norte de Asia, maga, y da origen a un término como el que tenemos hoy, magisterio, maestro, magister, es decir, el que tiene el conocimiento. Estas son apariciones en el Viejo Mundo de la raíz nau, son unas poquitas que les he dicho, hay muchísimas más. De hecho, es una de las raíces más extensas de las lenguas indoeuropeas y por contaminación en las lenguas semitas. Por supuesto, también encontramos esa raíz con mucha frecuencia en América. El caso más conocido es el de los nahuales de México, pero van a encontrarla hasta Patagonia, yo creo que sí, esa raíz. La idea de fluir, de mediar, de ser como una nave, de ser como algo que es capaz de transitar las aguas del océano cósmico sin perder su identidad, es una idea muy primitiva y muy antigua y muy eficiente para describir la condición crística. No crean que es casual que cuando a Jesús le preguntaron, danos una identidad, danos una señal de quién eres, él dijo, solo les voy a dar una señal, la de Jonás, el individuo que fue al fondo del mar y logró mantener su individualidad. Por supuesto, no es una historia literal, esto es una metáfora. Cuando estamos tratando de temas teológicos, de temas sagrados y de temas nahuálicos, chamánicos, tenemos que usar la mente. Tenemos que aprender a decodificar las metáforas. No es casual, por ejemplo, que uno de los principales profetas de la serpiente emplumada, quien se llamó Seacat,
Topilsin Nakshit, que sacó, es decir, nuestro Señor uno caña cuarto paso de la serpiente emplumada. Este fue un profeta que vivió hace unos 1000 años y pico. Fue anunciado a su mamá por un pez. Y él mismo fue representado en el arte como un pez. El mismo pez que van a encontrar elaborado en las puertas antiguas de las iglesias ortodoxas y católicas. Ese pez al que aludía Jesús cuando dijo, el reino del cielo es como un pez. O ese pez que aparece en el Zohar cuando dice, mi padre era un gran pez que se movía en el océano y yo estoy tratando de aprender a nadar. Un nahual es un chamán. Un chamán es una persona que aprende a nadar en el océano cósmico. Todos nosotros, cada noche, nos dejamos llevar a las aguas del océano cósmico, que es el océano del sueño, el océano de la oscuridad. Es por eso que la raíz Nau también significa oscuridad, significa sueño. El principio de las prácticas nahuálicas es que todo desarrollo de conciencia parte del intento de arrojar luz sobre un estado de subconsciencia. No hay desarrollo de conciencia si primero no te enfrentas al límite de tu conciencia. Nada de ir a reuniones esotéricas, darse las manos con otros que dicen que están en el mismo camino, entonar mantras, cosas sencillitas. No, nada de eso. Es una lucha. Tienes que enfrentarte a tus estados de subconsciencia. Y estos son básicamente 4. Te los voy a decir en orden de importancia. El primer estado es aquel en que no puedes controlar tus emociones. Estás dejando que todo ese mundo subconsciente que hay dentro de ti, todo ese océano subconsciente se agite y enturbe las aguas de tu conciencia. Es ahí donde hay que trabajar. Un estado un poquito más intenso es el sueño. Nosotros tenemos una maravillosa oportunidad cada vez que nos cansamos y nos dormimos. La oportunidad de trabajar. El intento de cobrar control del sueño, ese simple intento, funciona o no, pero ese simple intento vale por todas las prácticas que podamos hacer durante toda nuestra vida en la vigilia. Así de importante es. En otras palabras, si no lo intentamos en un estado de sueño, no vale la pena. No tiene sentido cualquier cosa que podamos decir en la vigilia. Todas estas teorías religiosas, esotéricas, políticas, sociales, todas las teorías que se han construido en el estado de vigilia son una tontería, están destinadas al fracaso. No han producido cosas obvias como la felicidad humana, no han producido poder, no han producido energía. Por el contrario, son huecos negros que nos consumen. Para entrar en el camino del Nahual hay que salir de todo ese fárrago mental. Una persona con creencias no puede encontrar al Nahual. Así que, si manejas creencias, yo te sugiero que te liberes de ellas porque son falsas. De antemano son falsas. ¿Bien? Una cosa es saber y otra creer. Si solo estás en la creencia, el solo hecho de quedarte ahí ya es una falsedad. Ya te están estafando. Pongamos una creencia común, la creencia de que como yo soy tan importante, mi ego va a reencarnar. Por lo tanto, yo voy a volver a ser yo mismo en el futuro. Además, todas las veces que me dé la gana, porque para seguir reencarnando solo tengo que portarme mal. Fíjense qué doctrina tan acomodada. Es un fardo mental. Es un saco que quienes lo padecen lo cargan toda la vida hasta que mueren. Ya a la hora de morir uno se da cuenta que fue una tontería. Con creencias no entramos al reino de Nahual. ¿Qué pasa si nos liberamos de ese tipo de creencias? Creencias centradas en el culto al yo, en la idea de que somos importantes. ¿Qué pasa si nos liberamos de esa creencia? Oye, cuando naciste no tenías esa creencia y vivías mejor que ahora. Te mantenías en estado feliz. No tenías problemas existenciales. Ese perrito que está allí no tiene esa creencia. Y yo lo mantengo. ¿Ven? En otras palabras, no pasa nada. Es simplemente intentarlo. Ahora bien,
El segundo elemento que debemos tener en cuenta, ya les dije que el primero es que Carlos Castaneda es un ser humano y por lo tanto está limitado a sus interpretaciones. El segundo es que el nahualismo es un fenómeno histórico y es un fenómeno que pertenece a una especie, no es un fenómeno absoluto, no cae del cielo, no lo trajeron los extraterrestres. El nahualismo es el producto de una especie, de la especie humana, y es un producto histórico, es decir, surgió en un momento y se mantiene hasta hoy y va a durar muchísimo más mientras haya especie humana, pero es un producto histórico, por lo tanto está acotado por las características de nuestra especie. Les voy a poner un ejemplo sobre cómo esas características influyen en nuestra interpretación del nahualismo. Es muy común escuchar que la energía tiene dos polos, positivo y negativo. A ver, tu cerebro tiene dos hemisferios. Tú estás obligado a ver el mundo en términos polares. Si tú tuvieras un trascendible, no refleja, no explica, las características biológicas no explican la realidad. Solo la organizan un poco para nuestro beneficio. No, pero es que yo no puedo imaginarme la energía si no es con una polaridad masculina y femenina. Pues haz un esfuerzo, hombre, es muy sencillo. Deja de pensar, llega al estado de mente en blanco y vas a ver que no necesitarás organizar el mundo según tus propiedades biológicas. Con esto no estoy diciendo que la energía no sea así, no sea así. La energía es plástica, la energía es todo. La energía adopta la forma que le pongamos. ¿Quieres verla polar? La vas a ver polar. ¿Quieres verla masculina y femenina? La vas a ver sexuada. ¿Quieres verla como si fueran dos dioses y hasta vestir a los dioses y adorarlos? Bueno, se va a acomodar a eso. Es como tú quieras verla. Aquí entramos en la proposición principal del nahualismo, que es una proposición que hereda del chamanismo universal. Y es que el mundo es un efecto perceptual. El mundo no está ahí fuera. El mundo lo creo aquí dentro. El mundo no consiste en esas cosas que yo pienso que están ahí fuera. Porque esas cosas, esos objetos, únicamente cobran existencia en mi mente. Cuando digo fuera, estoy refiriéndolo a un dentro. Y esa dicotomía fuera-dentro solo refleja las peculiares características de nuestro modo de percibir. Es una cuestión bastante limitada. Si tuviéramos otro modo de percibir, nos imaginaríamos el mundo de otra manera. Pero seguiríamos siendo perceptores. Así que lo que se dicen los chamanes es lo siguiente. Yo puedo negar tal creencia, puedo afirmar tal creencia, puedo decir que Dios no existe, puedo decir que lo que hay en realidad es materia, puedo decir lo que me dé la gana. Pero lo que no puedo decir es que no perciba. Porque el solo hecho de decir que yo no percibo prueba que estoy percibiendo. Y no solo que estoy percibiendo, sino que estoy organizando mentalmente mi percepción. Así que hay algo que nos une a todos. Desde el primer ser vivo, que ahora le pusieron el nombre de Luca, que fue un microorganismo muy chiquitito, hasta el último que existe en este planeta o en el universo. La percepción. Todo ser vivo percibe. Y el acto de percibir es ser consciente. Conciencia es percepción. Entonces los chamanes se dijeron, bueno, si somos seres perceptores, qué cosa más digna y qué cosa más práctica que estudiar el proceso de la percepción. ¿Cuándo se plantearon esto los chamanes? Se lo plantearon hace muchísimo tiempo. Les he mencionado que el chamanismo es una experiencia anterior a nuestra especie. Esto no es una exageración, esto es literal. Me gustaría, si me permiten, hacer algunas aclaraciones a partir del lenguaje científico actual. Nosotros pertenecemos a una especie llamada Homo sapiens. Esta palabrita sapiens da la especie, mientras que esta pone el género. Especie, género. El género Homo es muy antiguo, tiene entre 2 y 2 millones y medio de años que surgió ese género y ha producido muchas especies. Las más conocidas, por supuesto, son las sapiens, porque estamos en ellas,
pero también conocemos bien la especie neandertal. Hay otras especies de Denisova. Hay 2, 3 que acaban de surgir, de descubrirse en Asia. Digamos que ha habido descubiertas quizás 9 o 10 especies humanas, porque pertenecen todas al género Homo. Esa palabra Homo es lo que produce la humanidad. Es posible que haya habido hasta una veintena de especies humanas en los últimos 2 millones de años. Todas se extinguieron o parecen haberse extinguido y solo quedamos nosotros. Pero las que se extinguieron dejaron vestigios culturales, dejaron dibujos en las cavernas, dejaron objetos tallados, muy bien tallados además, armas, dejaron huesos cubiertos con pigmentos, dejaron evidencias de un tratamiento especial de los cadáveres, dejaron un montón de evidencias que dicen que tenían vida espiritual, eran seres completamente conscientes de sí. Yo no voy a decir que más conscientes que nosotros, pero tampoco puedo decir que menos. Y un ser consciente de sí se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi realidad esencial? Se pregunta, ¿eso que soñé anoche es real o es pura fantasía? ¿Esto que estoy viviendo ahora es realmente vigilia o solo estoy soñando? Un ser autoconsciente se pregunta cosas obvias como esa. Y después de hacerse esas preguntas empieza a investigar. Y el primero que empezó a investigar cómo funciona la percepción fue el primer chamán. El chamanismo es un producto biológico, no es un producto cultural. El chamanismo es lo que pasa biológicamente hablando cuando una especie se hace autoconsciente. Después del chamanismo viene la cultura, que es otro producto biológico, por cierto. Pero de ninguna manera podemos entender el chamanismo, y menos el nahualismo, estudiándolo desde la cultura. Porque la cultura es una herramienta muy pobre, muy pequeñita, para entender aquel intento original de comprender el universo. Lo que procuraban los chamanes era comprender el universo. La palabra universo es equívoca, porque nos hace pensar que el universo existe. Ese es el problema de los sustantivos. Cuando le das nombre sustantivo a algo, tú piensas que existe como si fuera una cosa. ¿Ves? Por ejemplo, la palabra verdad. Una vez que le pones un nombre sustantivo, verdad es un sustantivo abstracto. Pensamos que la verdad existe como algo en sí. Dejamos de percibir que la verdad es una función. Es lo que funciona. Si funciona es verdadero, si no funciona es falso. Entonces creemos que es algo en sí. Y después creemos que esa verdad, que es algo en sí, podemos reducirla a palabras. Y empezamos a elaborar dogmas. Y terminamos haciendo una Biblia, terminamos haciendo un código de dogmas. Y después decimos, esta es la verdad absoluta y el que opine diferente, incluso si pronuncia diferente la misma palabra, ya eso es falso. Y aquí tú tienes personas que están matando a otras porque pronuncian diferente el nombre de un Dios que se inventaron. Así de absurdo es la especie humana. Entonces los chamanes se dijeron, a ver, aquí está ocurriendo un problema. El ser humano se está reflejando a sí mismo frente a sus propios ojos, está humanizando el mundo, empieza a desarrollar lenguas, empieza a desarrollar palabras, las palabras lo están hipnotizando. Tenemos que hacer algo para salir de esta hipnosis colectiva y regresar al punto original. En el punto original todos sabíamos que éramos seres naturales, éramos animales. Y ahora resulta que ya nos creemos seres humanos con prebendas divinas e incluso ya algunas religiones empiezan a decir que es falso que tenemos un origen natural. Si tú a un cristiano le dices que surgimos por evolución y le muestras las evidencias, lo va a negar, va a mirar para otro lado, porque se siente especial. Para atajar, para controlar un poco esa locura colectiva que iba contaminando nuestra especie, los chamanes empezaron a experimentar. Se dijeron, ¿qué puedo encontrar en la naturaleza que me permita fluir con ella? Encontraron las plantas psicoactivas. Las plantas psicoactivas no tienen contenido propio. Las plantas psicoactivas son como una lupa.
Una lupa, si está limpia, no le pone contenido a aquello que aumenta, simplemente lo aumenta. Tú pones el contenido, puedes aumentar una palabra, puedes aumentar un dibujo, lo que tú quieras. La lupa es una herramienta neutral. Así son las plantas psicoactivas. Tienen grandes cantidades de unas cosas, un producto químico llamado pseudohormona de información, que cuando entra en nuestro torrente nervioso hace que percibamos con mucha más nitidez. Por ejemplo, el producto químico que tienen los hongos psicoactivos hace que adquiramos la capacidad de deslindar nítidamente significados y por lo tanto de aplicar razón inflexible. Y cuando lo aplicas razón inflexible a lo que sea, vas a llegar a una contradicción, vas a llegar a un absurdo. Es asunto de intentarlo. De modo que al empezar a usar ese tipo de plantas, los chamanes descubrieron, primero, que la percepción es un hecho, que hay percepción. Segundo, que la percepción tiene límites por el hecho de estar encapsulada en un cuerpo físico, en una especie, en una historia. Y tercero, que esos límites se pueden trascender, es decir, que se puede ampliar la percepción. Esta fue la propuesta chamánica original. Sin embargo, les comentaba que el chamanismo es un fenómeno histórico. Y si olvidamos esto, lo vamos a perder de vista. Es decir, no nos vamos a dar cuenta de qué es realmente el chamanismo. El chamanismo es un intento. El chamanismo no es el resultado, es el intento. Es el intento de conocer la verdad. El chamanismo se describe en una propuesta de Jesús. El que busca, encuentra. Si buscas, eres un chamán. Si encuentras, ya no eres un chamán, ya eres un religioso que encontró su verdad y se acomodó en ese nicho de poder, porque ese nicho es muy cómodo de vivir. Y por supuesto, todos los demás están equivocados. Pero el que busca, encuentra. Con esto Jesús nos está hablando de una búsqueda trascendente. Es decir, una búsqueda que va más allá de sí misma. Una búsqueda eterna, una búsqueda que no termina nunca. El universo no tiene fin. El universo no tiene principio. El universo, por lo tanto, no tiene centro. El universo no tiene bordes. El universo no tiene forma. El universo no existe fuera de la palabra universo. Todo lo que existe es tu burbuja perceptual. Si intentas ampliar los límites de la percepción, lo vas a conseguir. ¿Hasta dónde se pueden ampliar? Si vivieras 1.000.000 de años, seguirías ampliándolo. El desarrollo de la conciencia no tiene límites. La evolución de la percepción no tiene límites. Decir que porque yo llegué aquí, ya esta es la verdad absoluta, eso es estupidez. Y eso es una de las cosas que combate el Nahualí. Ahora bien, puesto que es un fenómeno que surge en un momento y que se ha desarrollado de cierta manera, es un fenómeno histórico. Y Carlos Castaneda, para ejemplificar esto, nos habla del tema de los antiguos y los nuevos videntes. Él dice que de hace 10.000 años para atrás se desarrolló un chamanismo que podemos decir arcaico, que es un chamanismo, digamos, muy rudo. Es un chamanismo verdaderamente para personas entrenadas, no para personas débiles como las que hoy viven o vivimos en ciudades. Un chamanismo para personas que tenían que buscarse la comida día a día, para personas entrenadas a caminar 100 kilómetros un día tranquilamente, para personas que podían vivir a la intemperie, para personas que no necesitaban llevar un celular o una mochila de objetos, para personas sanas, porque comían sanamente, respiraban a plenitud, hacían mucho ejercicio. Quiero decirles que las mandíbulas, los cráneos que aparecen de ese periodo arcaico del Paleolítico, suelen tener los dientes bien desgastaditos, por dos razones. Comían semillas duras y también vivían mucho tiempo. Una de las cosas que se nota cuando se dio el paso del Paleolítico a la urbanización, es que se empezaron a concentrar las masas de personas y que inmediatamente suben las enfermedades debido al hacinamiento. Empiezan las contaminaciones, los contagios. Ahora bien, estos primeros individuos desarrollaron ciertos códigos de entendimiento de la realidad que hoy se nos hacen difíciles. Por ejemplo, ellos no creían en dioses.
Ellos no creían en espíritus, eran muy objetivos, eran tan objetivos como un perro. Un perro va objetivamente para arriba a un hueso. Si tú le vienes con el cuento de que un espíritu me dijo que no, el perro no carga culpa ni carga ese tipo de ideas tontas. Va directamente para lo que le interesa. Y si no le interesa, no va. Eran prácticamente así. Su mundo espiritual no consistía en adorar espíritus. Eran cuestiones prácticas. Esto lo sé porque quienes prueban plantas de poder saben perfectamente que allá arriba no hay un mundo de espíritus. Quienes han probado las plantas con conciencia, las han probado varias veces, saben que toda esa parafernalia religiosa es miedo a la soledad. Entonces, estos seres antiguos representaron su visión del mundo con símbolos. Y estos símbolos en la actualidad los interpretamos mal. Les voy a poner un ejemplo. Al acto de iluminarse internamente, es decir, al acto de acrecentar la percepción, le llamaron con la raíz. En la antigua India le llamaron Tiao. Esta palabra es muy vieja, esta palabra puede tener bien 6.000, 7.000 años de edad. Significa iluminación. A medida que se iba desarrollando la cultura en la India, lo sabemos porque esta palabra quedó en los textos antiguos, los textos sagrados. Vemos que al principio se usaba como sinónimo de iluminación, incluso de iluminación física, es decir, sale el sol, eso se llama la iluminación, Tiao. Después se convierte en una palabra filosófica. Es esa iluminación espiritual que obtienen los adeptos del culto y cosas así. Se siguió llamando Tiao. Después se transforma en un dios, ya más o menos en el 2000 a.C. En los primeros Vedas esa palabra aparece como nombre de un dios específico, es decir, hay un ser que está velando por mí y que me va a dar la iluminación si yo lo adoro, si yo le llevo ofrendas, si yo le hago oraciones y cosas así. ¿Ven cómo va cambiando? Es la misma palabra, pero el concepto se va pervirtiendo. Con el tiempo esa palabra llega a Occidente, llega a las lenguas de Europa, transforma este diptongo en O, y ahí tenemos al conocido Dios. Hemos antropomorfizado una acción. Hemos convertido una experiencia, que es la experiencia de iluminarse, en un ser literal, que vive en un cielo literal, que tiene personalidad propia, que tiene características tan mezquinas como preferir un pueblo y despreciar a los demás, que le gusta que los hombres usen barba y que las mujeres usen falda y se cubran la cabeza, así de caricaturesco, así de payaso. Hemos reducido una experiencia a una payasada. Y para colmo, el que no opine lo mismo que yo merece, les voy a dar las opciones, merece ser destruido en un Armagedón de manera más cruel posible, o merece irse eternamente para un infierno, o por lo menos merece que durante toda mi vida yo le diga inicuo, mundano, Babilonia la grande, enfermo mental, y todas esas bellezas que los creyentes en Dios atesoran para quienes no creemos en fantasmas. Es una tendencia humana reducir lo abstracto a la caricatura, a lo personal, a lo antropomorfo, a lo que tiene nuestra propia forma. Es una tendencia humana. Por eso, en cierto momento de la historia, hace 10.000 años, dice Carlos Castaneda, que los chamanes decidieron revisar sus creencias. Así surgió un ciclo al que llaman los chamanes antiguos, los videntes antiguos, que era un ciclo muy organizado. Crearon escuelas tan tremendas. Por ejemplo, los cronistas describen que cerca aquí de Tenochtitlan había un Calmeca, que es un templo con capacidad para unos 25.000 estudiantes. Quiero decirles que de la puerta para afuera, eso era religión, pero de la puerta para adentro eran prácticas chamánicas. Fueron sistemáticos. Convirtieron las ideas intuitivas que había en el Paleolítico en un código. Empezaron a experimentar sistemáticamente y crearon el nahualismo antiguo, que es un nahualismo que se caracterizaba por la profusión, lo abigarrado de sus procedimientos. Eran montones de prácticas para hacer todo tipo de cosas.
Los chamanes tenían todo tipo de técnicas. Podías pasarte la vida entera estudiando esas técnicas y todavía no ibas ni por el inicio. Fueron miles y miles y miles de personas aportándole a ese canon sus propias visiones, sus propias técnicas, sus propios ejercicios, lo que iban obteniendo. Se lo aportaban y todo eso se iba acumulando. Llegó un momento hace unos miles de años que todo eso se empezó a poner por escrito. Surgieron volúmenes de descripciones, de procedimientos. La cosa se hizo tan engorrosa que hace unos 5.000 años, siempre según Carlos Castaneda, fue necesario hacer otra revisión y decir, a ver, vamos a dejar solo los procedimientos que funcionan. Las cosas idiosincráticas no tienen sentido. Por ejemplo, si un chamán descubrió que para entrar en un estado de silencio mental tiene que agitar maracas, vamos a analizar si es que la maraca produce silencio mental o si es que ese chamán solamente está acostumbrado a una maraca, pero a lo mejor podía haberlo hecho de otra manera. Vamos a abstraer. Así comenzó un proceso de abstracción que dice Carlos que se consumó hacia el año 1723, en que los chamanes ya de plano, como estaban en un medio colonial que era hostil, estaban padeciendo persecución. Los chamanes dijeron, los nahuales dijeron, vamos a quedarnos únicamente con la esencia. Así comenzó el ciclo del nahualismo abstracto. Es muy difícil abstraer. ¿Qué significa abstraer? Abstraer. Quiere decir quitarles cualidades a lo esencial. Digamos, cuando digo perro negro, ahí hay algo que no es esencial, el calificativo negro. ¿Por qué puede ser también un perro rojo o un perro blanco? Bien, lo esencial es perro. No puedo quitar perro y conservar algo con significado, pero puedo quitar negro y ponerle otro color y sigue siendo un perro. Abstraer es entonces, abstraer es quitar lo superfluo, quitar lo que, aunque funcione, pero no es imprescindible. Y acentuar la esencia, acentuar lo que verdaderamente es útil. Hacer más práctico el chamanismo, hacerlo al alcance de cualquiera, hacerlo competitivo, darle argumentos, darle formas para que se camufle en esa sociedad colonial que estaba hasta quemando brujos, darle formas para que sobreviva. Eso fue lo que hicieron los nahuales después de la invasión española. Quiero decirles que para el pueblo la invasión fue un desastre, pero para los nahuales no. Los nahuales son seres de guerra, no son seres pacíficos. A los nahuales les encanta la guerra, porque la guerra les permite afinarse, les obliga a ser disciplinados, ¿ven? Les obliga a desarrollar recursos estratégicos. Si todo está en paz, pues el nahual no tiene el incentivo. Pero la colonia fue un momento muy especial para los nahuales. El nahualismo brilló, el nahualismo creció. De hecho, en 1609, si me acuerdo, la Iglesia Católica se puso muy nerviosa porque había muchos curas que se estaban haciendo nahuales. Entonces dedicaron hasta 2 libros, se dedicaron a ese tema en esa época. 2 padres empezaron a decir, es que los curas de día son católicos, pero de noche se van a otras prácticas. Creo que en 1609 o 1611 hubo las autoridades coloniales interrumpieron una ceremonia nahuálica en unas cuevas cerca de Cuernavaca. Y habían curas ahí. Creció incluso a expensas del cristianismo. Y siguió creciendo hasta más o menos mediados del siglo XIX. Hacia 1850 se hizo un inventario de personas que se declaraban a sí mismas practicantes de nahualismo. Y parece que había por lo menos 24.000 en el territorio mexicano. Estamos hablando que en esa época había pocas personas en México, quizás un par de millones. 24.000 era una cantidad grande para esa. Se sabía también que tenían ciertas sedes en diferentes ciudades y estaban bastante organizados. Estas personas fueron denunciadas porque se oponían, por supuesto, a la presencia europea en México y al cristianismo. Y quiero aclararles que no se oponían al cristianismo en su esencia, porque la esencia del cristianismo es Cristo y Cristo es chamán. Cristo fue un nahual. Se oponían a la distorsión del cristianismo, se oponían a las creencias cristianas, porque las creencias cristianas son débiles, hacen que las personas estén confiando en un mundo futuro y no se concentren en el aquí y ahora. Las
vuelven crueles. Una persona que está esperando que todos los demás mueran o vayan al infierno por opinar diferente, eso es un monstruo. Y eso es lo que producen las creencias cristianas, monstruitos. De modo que los nahuales se oponían a ellas. Los nahuales predicaban, en cambio, las creencias toltecas, que se basan en un principio. Pues hablaremos más de esto, pero les quiero decir que las creencias toltecas se basan en el merecimiento. Es decir, si yo lo merezco, lo acepto. Si no lo merezco, no lo acepto. ¿Ven? Si lo quiero, hago lo posible para merecerlo, pero no voy a tratar de robarlo. Si viene Dios y me dice, por mi gracia te voy a dar inmerecidamente la vida eterna, no, un momento, Dios, yo quiero merecerlo. Si no, sería deshonesto aceptarlo, sería un ladrón. ¿Ves? Así que la toltecayo tiene un principio que se puede resumir a honestidad. Ahora bien, en este momento estamos en el ciclo del nahualismo abstracto. El problema del nahualismo abstracto es que con ese afán de reducir, de expulsar, de apartar todo lo superfluo, puede quedarse demasiado mocho. Puede quedarse mirando, como dice Castaneda o Don Juan decía, se queda mirando para su hombro porque ya no puede ni voltear la cabeza, no tiene flexibilidad. De manera que Carlos Castaneda trató de renovar las enseñanzas del nahualismo abstracto, es decir, renovar el lenguaje. Y lo dijo así: un nahual es uno que puede renovar el lenguaje. La característica de un nahual es que entiende la situación y por lo tanto puede usar estas palabras o estas palabras, puede cambiar el lenguaje. La característica de un falso aprendiz, de un falso nahual, es que se clava con una palabra, se clava con una definición, se clava con una persona, caricaturiza la enseñanza. Entonces se queda toda su vida repitiendo esa caricatura y muere desconcertado, porque la muerte nos abrimos a la totalidad. Ahora bien, Carlos Castaneda tomó enseñanzas del México antiguo y las virtió a conceptos modernos que podemos entender. Uno de ellos al que me quiero referir ahora es el concepto de punto de encaje. Así no lo vas a encontrar en los textos de Anáhuac. Así, punto de encaje, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar algo similar, pero no es. Vas a encontrar el concepto de tzitzímitl. Se lo voy a escribir. Tzitzímitl, que se compone de mitl, es decir, flecha, y el verbo tzitzika, que quiere decir encajar. Así que antiguamente se decía la flecha que encaja o las flechas que encajan. Se decía que tenemos, digamos, una composición energética que hace que lo que está afuera encaje en lo que está dentro, permitiéndonos percibir. Y ese encaje tiene una determinada estructura. Es decir, es como un sistema de filtros. Estas emanaciones que vienen de fuera se encajan en nosotros produciendo determinadas resonancias. De eso vamos a hablar en otro momento. Al estudiar el modo como percibimos, los chamanes entonces dicen, bueno, yo voy a acentuar esto por aquí, voy a quitarle a esto por acá y voy a llegar a un resultado. Les pongo un ejemplo práctico. En nuestro lenguaje moderno, cuando queremos disculparnos de una debilidad, decimos, es que soy humano. Es que soy humano y por lo tanto tengo derecho a equivocarme. Debería ser al revés. Debería ser así. Me equivoqué porque soy un animal. Porque de un humano es rectificar. Un humano tiene una característica, puede evaluar las cosas, puede razonar. Es decir, que el perro se equivoque una y otra vez, bueno, no tiene capacidad de raciocinio, pero nosotros sí. ¿Por qué entonces decimos que si nos equivocamos es porque somos humanos? Nos hemos acostumbrado a usar las palabras en un sentido débil. Nos hemos acostumbrado a justificarnos. Un chamán dice, no me puedo equivocar porque soy humano. Es más, quiero ir más allá del humano. Quiero llegar a ser impecable. Son los mismos hechos, dichos de otra manera. Y empiezan a producir sugestiones positivas. Sugestiones que nos ayudan a buscar el poder. Quiero decirles que los chamanes buscan el poder. No hay que disimular. El poder es bueno. La falta de poder es mala. Es así la visión del chamán. Cuando te digan, no, que el poder es un... No. La persona que está en contra del poder, todo lo que quiere es dominarte. Quien te dice, cultiva tu poder,
te está estimulando a que tengas una herramienta para que soportes, para que controles la influencia que recibes de fuera. Si no tienes poder, no puedes hacer. Así que para entrarle al camino del desarrollo de la conciencia, primero hay que poder hacerlo. Tener poder es tener energía. Y aquí entramos en una unidad de conocimiento de los chamanes, la energía. Quiero decirles que los físicos dicen que la energía, describen la energía en términos físicos, en términos científicos, que son demasiado muchos. La palabra energía es muy anterior a la física, es muy anterior a las ciencias modernas. La palabra energía sí es la que usamos por la mañana cuando decimos, hoy me levanté con energía o hoy no siento energía. Eso es un uso literario, es un uso común y todos lo entendemos. Si tratamos de definir esa expresión con arreglo a fórmula física, vamos a llegar a una tontería. Así que el intento de los físicos de restringir la palabra energía a sus propios usos es un intento miope. No están viendo que ellos recibieron esa palabra. Esa palabra es muy importante porque sin energía no podemos hacer nada. Los chamanes dicen, tienes toda la energía que necesitas para hacer lo que te dé la gana, incluyendo ese salto mortal del pensamiento, que es trascender la muerte. ¿Cómo se decía energía en náhuatl o cómo la decían los antiguos? La pregunta de Mónica Núñez, ¿cómo se dice energía en náhuatl? ¿Cómo lo decían los antiguos? Mira, nosotros decimos energía de una manera muy genérica y se puede aplicar lo mismo a un proceso químico que a una cuestión literaria, una cuestión religiosa. En náhuatl había términos más específicos, era un poquito más objetivo. ¿Ves? Por ejemplo, Chicahualistli es la energía, el poder mecánico concreto, la energía que te permite mover una cosa, etc. La energía como un principio universal del movimiento. Se decía tonali. De la misma raíz, bueno, de la raíz tonal, de la cual deriva tona, que le da nombre a tonatio, el sol. ¿Bien? Así que ellos concebían que el universo es energía. El universo no son objetos. La energía fluye, porque es su naturaleza fluir, y forma núcleos de intensidad y otras periferias donde hay poca intensidad. Así que fluye de la intensidad a lo menos intenso porque es su naturaleza. Así es la energía. Y ese es el universo real, ese es el mundo real, a que llamaban Semanahuac. Semanahuac no es un sustantivo, es un calificativo que se compone de Semanahuac. Estos son sus componentes. Semana quiere decir extenderse indefinidamente o que siempre tiende a fluir. Eso quiere decir semana. Wa, que posee. Y Ka funciona al mismo tiempo como calificativo y locativo en esa palabra. Por lo tanto, no estaban hablando de un objeto llamado universo, sino de un estado de flujo de la energía. Y esa característica de la energía de iluminar le llamaban tonali. Tonali es todo lo que percibimos. Ahora bien, no limitamos la percepción, la realidad por el hecho de percibirla. Es decir, el universo es infinito. De ese infinito percibimos una ínfima parte. Esa ínfima parte es el tonal. A lo demás, por oposición, le llamaron nahual. No se puede comprender el concepto de tonal sin el concepto de nahual. Vamos a definirlo de una manera práctica. El nahual es todo y el tonal es la parte del todo que individualmente percibimos. El tonal es la parte del nahual que nosotros percibimos. No se puede decir que nahual y tonal sean equivalentes o estén equilibrados. No es así. Porque el tonal es nahual. El tonal es nahual. El nahual es todo. Y el tonal es ínfimo, es minúsculo. Es tan pequeño que no hay un número para definir su pequeñez. Por lo tanto, esta imagen de que tonal y nahual son polaridades de tipo macho-hembra es una imagen pertinente a nuestra especie, no refleja la realidad de las cosas. Nosotros podemos estirar el tonal, podemos aprender a percibir más y más y más y más. Al percibir más, vamos a tener una sensación de asombro.
vamos a descubrir que hay etapas en la percepción. Primero nos vamos a sentir muy iluminados, pero si seguimos experimentando, vamos a ver que esas iluminaciones son pequeñitas, son miserables. Son cositas pequeñas. La iluminación es nada. La realidad es oscura, es un misterio. Y qué bueno que es un misterio. ¿Qué quieres? ¿Que la totalidad sea comprensible? ¿Quieres vivir en un mundo tan pequeño? ¿Quieres que además seas tú quien la comprende? Un infinito misterio. Ahí viven los nahuales. Es muy emocionante el mundo de nahuales. ¿Sí? Dice Carlos Domínguez, ¿cómo se puede acrecentar la percepción? Es una pregunta muy inteligente y es la pregunta que debemos hacernos siempre, Carlos Domínguez. Por supuesto que para hacerse esa pregunta, primero tenemos que saber que somos seres perceptores y solo eso. Estamos en una burbuja de percepción. Lo que hay más allá no lo experimentamos en forma directa, siempre es a través de nuestra percepción. Por lo tanto, no tenemos seguridad alguna de lo que hay más allá, sea como nosotros lo vemos. Todo lo que podemos hacer frente a esa incertidumbre es ampliar nuestra percepción. Así que darse cuenta que somos perceptores. Segundo, darse cuenta de que la percepción tiene límites en tanto estemos encapsulados en una unidad carbónica, en tanto seamos un individuo. Y tercero, hacer un esfuerzo para aumentar la percepción. Ahora bien, ¿cuál es la característica psicológica de un sueño? ¿Cuál es el estado subjetivo que nos produce un sueño? Digamos que estás dormido y estás soñando, por ejemplo, que hay un terremoto. Eso ya de por sí uno se asusta. Después que hay un tsunami, viene una ola y va a cubrir todo. Uno se asusta todavía más. ¿Cuál es la característica psicológica subjetiva de un sueño? ¿Por qué si nos persigue un animal feroz en un sueño, corremos? ¿Por qué si estamos atrapados en una malla o en una red, nos sentimos sofocados? Porque creemos que es real. La característica psicológica del sueño, del acto de soñar, es que nos produce la sensación de que estamos viviendo la realidad. Ahora vamos al acto de estar despiertos, a la vigilia, al aquí, a lo que estamos haciendo ahora. ¿Cuál es la característica subjetiva de este acto de vigilia que estamos compartiendo? Ya sabemos que la característica subjetiva del sueño es que nos produce sensación de que es real. La vigilia, ¿qué sensación nos produce? Imagínate que ahora mismo se mueva la Tierra. ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? La característica subjetiva de la vigilia es que nos produce la sensación de que es real. No hay un modo subjetivo de distinguir sueño de vigilia. No hay un modo de distinguir sueño de vigilia desde el punto de vista del hombre, de la persona común y corriente. Solo hay un modo de entrarle a ese dilema, al dilema de estoy soñando o estoy despierto. Solo hay un modo. Y lo descubrieron los chamanes. El intento de aplicarle control al sueño. Si tú dices, ok, estoy asustado, el terremoto, el tsunami, me está persiguiendo un perro feroz, ok. Pero quizás esto sea un sueño. Si tú te das cuenta de eso, practicas el ejercicio que te hayas propuesto. En mi caso, por ejemplo, me miro las manos. Me digo, espérate un momento. Esto no es así. Esto yo lo estoy malinterpretando. Y vamos a probar que estoy soñando. Quiero volar. Y sales volando y te proyectas a volar. Tú sabes que el mono no puede volar, a menos que tome un avión. Tú sabes que por uno mismo no estamos capacitados biológicamente para volar. Así que si yo estoy volando, eso prueba que estoy soñando. Luego, la prueba de un sueño es violar las leyes naturales. Si tú tienes la osadía para violar las leyes naturales, tú estás acrecentando tu percepción. El acrecentamiento o la evolución de la percepción va en dirección opuesta, es inversamente proporcional a la tendencia estadística de la materia, a la que llamamos ley. Las leyes solo son tendencias estadísticas. Podemos violarlas. Si no se puede violar la tendencia estadística, nosotros no existiríamos, ni siquiera habría surgido la vida. Porque la materia tiende a disiparse, tiende a un estado de menor energía, tiende a disipar la energía. En cambio, la vida es un concentrador de energía. Nosotros tomamos energía del ambiente y la incorporamos.
cómo resolver el misterio de la vida, la conciencia y la percepción. Hay un solo modo y lo descubrieron los chamanes, intentando cobrar control sobre nuestros sueños. Ese es el camino del chamán, ese es el camino del desarrollo de la conciencia. ¿Sí? Tezcatlipoca. El Pérez pregunta, ¿Tezcatlipoca es la percepción y Quetzalcóatl la conciencia? Las palabras percepción y conciencia son del español. Quienes crearon los términos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl no pensaban en español, así que no hagamos categorizaciones tan rígidas. Tezcatlipoca es el nombre que le dieron al fenómeno perceptual. Es una personificación, pero literaria. Nadie pensaba realmente que hay un ser ahí arriba que es cojo y que tiene un... Nadie pensaba en eso. Le daban al acto de percibir el nombre de Tezcatlipoca. ¿Por qué? Tezcatlipoca, qué buena tu pregunta, es excelente. Les voy a dibujar el término Tezcatlipoca con glifos nahuas. Bien, esto significa Tezcatlipoca. Es un espejo con un orificio del que sale humo. La parte del humo se dice Poptli y la parte del espejo se dice Tezcat. Si yo lo compongo con el posesivo I, que quiere decir suyo, digo Tezcatli poca, su humo del espejo. ¿Qué representa el espejo? El espejo representa la capacidad de reflejar, la capacidad de percibir, la capacidad de ver. El espejo refleja las cosas. Por lo tanto, el espejo representa en nuestro cuerpo los 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos reflejan el mundo. Ahora bien, los antiguos notaron que el espejo refleja las cosas invertidas. No las refleja tal como son, sino que las invierte primero. De hecho, el espejo de nuestros ojos vuelve a invertir las cosas. En otras palabras, nosotros vivimos en un mundo de sensaciones invertidas. No una vez, sino múltiples veces. Y no solo invertidas de manera sencilla, sino con todo tipo de distorsiones. A esa distorsión perceptual que nos impide percibir las cosas tal como son, es decir, como energía, que nos obliga a percibir la energía como si fueran cosas, como si fueran objetos, como si estuviera limitada. A esa distorsión la compararon con el humo, porque cuando ahumas la superficie de un espejo ya no estás viendo bien. Así que esa capacidad, por un lado, de reflejar la realidad y por el otro, esa tendencia a distorsionarla, se unifican en el nombre de Tezcatlipoca, que por lo tanto es la personificación, la deificación del poder perceptual. Ahora bien, el ejercicio para tratar con Tezcatlipoca es perforar el espejo, hacerle un agujero. Lo dicen los huehuetratolis. El tolteca es como un espejo perforado de lado a lado. ¿Qué significa un espejo perforado? Es un espejo que todavía tiene la capacidad de reflejar, pero también podemos ver lo que hay más allá. Podemos ir más allá de ese reflejo. La persona que hace ese ejercicio, la persona que trata de ir más allá del reflejo de los sentidos, que trata de ordenar esos elementos que llegan a sus sentidos para tratar de entender el mundo tal como es. La persona que hace eso es un Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el intento de ordenar la percepción. Por eso se llama Quetzalcóatl, que se compone de 2 términos, como ustedes saben, que son Quetzalli y Coatl. Quetzalli quiere decir las plumas preciosas de las aves, en particular del quetzal, pero cualquier pluma preciosa, eso es un Quetzalli. No confundir con Ihuitl, que es el plumón burdo, rústico de las aves, eso es Ihuitl. Pero si son las plumas largas de la cola o de las alas, eso se llama Quetzalli. Así que incorpora por un lado el concepto de pluma y por el otro el concepto de preciosidad. Mientras que Coatl significa, por un lado, serpiente y por el otro, gemelo o doble. Se conserva, de hecho, en México y yo creo que en el resto del mundo de habla hispana, un cuate se entiende que es un aliado, el que está al lado del otro. Antiguamente era un gemelo.
De manera que Quetzalcóatl se puede traducir de dos modos: serpiente emplumada y gemelo precioso. No serpiente preciosa, tampoco gemelo emplumado. Serpiente emplumada, gemelo precioso. El concepto de serpiente emplumada es un disfrazí. En maya se dice kukul kan. Kan quiere decir serpiente, kukul emplumada. Es un disfrazí, en realidad. Son dos palabras, dos términos, incluso dos frases que se unen para conformar un tercer significado. Así que cuando decimos una serpiente y un ave, ¿de qué estamos hablando? De un ser que se arrastra y un ser que vuela, de un ser que está atado a la materia, atado al suelo, al fango, y un ser que es capaz de liberarse metafóricamente hablando. Tenemos dos polos. Tenemos elementos extremos de una misma realidad. Sí, son dos animales, están vivos, pero uno está atado, el otro no. El que armoniza esa polaridad es un Quetzalcóatl. Pero además el nombre de Quetzalcóatl, como serpiente emplumada, implica la trascendencia del reptil. El reptil que es capaz de volar. De hecho, se sabe que los pájaros fueron primeros reptiles. Así que esta idea de que un reptil se arrastra por el fango jamás va a volar es falsa. Si lo intenta, vuela. La prueba son los pájaros. Aquí nos tienes a nosotros, monos. ¿Quién le iba a decir a los monos que iban a poder volar? Y volamos y hasta vamos a otros planetas. En otras palabras, Quetzalcóatl representa ese intento de trascender las limitaciones para encontrar un mundo radiante, un mundo de luz, es decir, el mundo de la libertad. Por otro lado, como gemelo precioso, Quetzalcóatl es el nombre del nahual, el nombre del doble. En el vocabulario alquímico de Europa, esto se alegoriza con los conceptos de el plomo y el oro. El plomo es lo denso, es lo pesado. El oro es radiante. El alquimista, ¿qué quería? Convertir su plomo en oro. Es decir, tomar conciencia, tomar control de su doble de ensueños. No permitir que ese ser que está soñando se asuste, se emocione, se deje arrastrar por sus visiones. Darse cuenta de que solo son visiones. Recuperar conciencia del ser original, del origen. Eso es transformar el plomo en oro. En Anáhuac no usaban el ejemplo del metal, sino el ejemplo de la piedra. Le llamaban transformar la piedra bruta en una piedra pulida. Agarras un pedazo de roca que no tiene ni forma y de pronto ya es un jade brillante, con significado. Ese es el proceso, vamos a decirle alquímico, por usar una palabra occidental, el proceso del atlachinoli, del agua quemada, le llamaban en la antigüedad. El proceso de transformar a un ser humano común y corriente en un Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el nahual. De hecho, era tan consciente de esta relación que el título que le dan a Quetzalcóatl es Nahualpitzintli, el príncipe de los nahuales. Con esto nos quedamos. Si tienen alguna pregunta, por favor, la ponen por escrito, les voy a responder. Gracias por su asistencia. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.